Y hermanos queridos, estamos en una serie que hemos llamado el ADN de las relaciones. A través de esta serie estamos aprendiendo acerca de cómo debemos relacionarnos los unos a los otros como familia de Dios, porque somos la familia de Dios. Amén. En el Nuevo Testamento se menciona la frase unos a otros unas 54 veces y se usa para describir nuestras relaciones con otros creyentes. Se nos instruye a amarnos, a animarnos, a exhortarnos, a soportarnos, a perdonarnos, etcétera. Muchas más, los unos a los otros. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nos necesitamos los unos a los otros. No somos solos, el cristiano no es como un llanero solitario. Pertenecemos a un cuerpo, somos miembros los unos a los otros. El tema de hoy es perdonándonos los unos a los otros. Es un tema de vital importancia. ¿Saben por qué? Porque cuando no perdonamos, ¿qué pasa? Guardamos resentimientos en nuestro corazón y no podemos vivir la vida abundante que el Señor nos ha prometido. La palabra perdón, desde la perspectiva bíblica, conlleva la idea de liberar, de soltar. Por tanto, en términos bíblicos, el perdón es la cancelación voluntaria y por amor de una deuda. Soltarse o soltar la situación que nos mantiene atados al pasado. El mensaje está basado en el Evangelio según Mateo capítulo 18 y pueden buscar en sus Biblias Evangelio de Mateo capítulo 18. Allí del versículo 23 al 35 encontramos que el Señor Jesús narra la parábola de los dos deudores. Y en esta parábola el Señor Jesucristo comparte con sus discípulos su enseñanza sobre el perdón. Y está llena de profundos conceptos espirituales sobre la sanidad espiritual y la sanidad emocional. Por esa razón, mi hermano querido, yo quiero pedirte el día de hoy que pongas toda tu atención a lo que el Señor nos dice en su palabra, porque hoy podrás salir libre y sano, porque en el perdón hay, mi hermano querido, poder liberador y sanador. Y sabes que el enemigo no está interesado en esto. Por eso yo te pido que pongas atención a lo que el Señor nos va a ministrar el día de hoy. En este pasaje encontramos 3 aspectos del perdón que necesitamos mostrar, necesitamos evidenciar en nuestras vidas. El primer aspecto es el perdón como una experiencia de vida. El perdón como experiencia de vida. Y pueden rellenarlo allí en sus bosquejos. Se puede decir que hay 2 experiencias en relación al perdón que tú y yo podemos manifestar. En primer lugar, la primera es una experiencia relativa de perdón. Y vamos a leer los versículos 23 al 26 de Mateo 18, en la parábola de los dos deudores. Dice así:
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y aquí encontramos un rey haciendo un arreglo de cuentas con sus siervos. Y aparece un siervo con una deuda descomunal. Dice el pasaje que le debía 10,000 talentos. Para que puedan comprender la magnitud de esta deuda, les voy a compartir algunos datos. En el Nuevo Testamento, el talento era una medida de peso que se utilizaba para pesar el oro y la plata. Y un talento equivalía a 21,6 kilos. 21,6 kilos. Por tal razón, 10,000 talentos, tenemos que multiplicarlos, ¿verdad? Por 21,6, da un total de 216,000 kilos. Es decir, unas 200 toneladas. Para simplificar, traigamos esta deuda a nuestro tiempo actual. Podríamos decir que la deuda era de unos 10 millones de dólares. O sea, pueden imaginarse lo que esto significa. Imagínense a un esclavo con una deuda de esta magnitud. Por eso decimos que es una deuda impagable, imposible de pagar. Y esto es lo que el Señor Jesús quiere destacar en esta parábola. Sin embargo, este siervo le pide a su señor algo insólito. Él le dice en el versículo 26, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Ustedes creen que eso sería posible? Para un siervo, para un esclavo, pagar 10 millones de dólares. En griego, la palabra usada significa: Señor, dame una prórroga. Eso era lo que aquel siervo estaba diciendo. Señor, dame una prórroga. Podemos decir en tiempos actuales: Señor, refinánciame la deuda. Y esto es lo que aquel siervo le pedía a su señor, lo cual era una ilusión, porque él nunca podría pagar una deuda tan gigantesca, ¿verdad? El versículo 27 dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Es decir, el rey, en su misericordia, en lugar de darle plazos, en lugar de refinanciar aquella deuda, se la perdonó. Y es necesario hacer el énfasis, mis hermanos, que era una deuda impagable. Impagable para aquel hombre, para aquel siervo. Porque ni en toda su vida aquel siervo hubiera podido pagar
esa deuda. El rey le dio más de lo que había pedido. Lo dejó libre de la deuda y de la amenaza de la cárcel. Ahora sigamos leyendo en los versículos 28 al 30. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel para que pagase la deuda. Y de verdad que quedamos tan sorprendidos de ver la ingratitud de este hombre. Muchos piensan que lo que pasó con este hombre es que él no había comprendido que su deuda había sido cancelada. No había comprendido la dimensión del perdón que él había recibido. Él pensó que su amo le había dado una prórroga del plazo, un refinanciamiento de la deuda. Y por esa razón, él pensaba que tenía que pagar y quería cobrar las deudas de otros. Y llama la atención, mis hermanos queridos, porque realmente cuando comparamos la deuda de su consiervo, 100 denarios, podríamos decir que era el equivalente a unos $100. En comparación a él, que ¿cuánto debía? $10 millones. Y dice que el pasaje lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo, comenzó a ahogarlo. Esto ilustra, mis amados hermanos, la experiencia de millones de cristianos que leemos, oímos, creemos todo sobre la gracia, todo sobre la gracia de Dios, pero no la ponemos en práctica. Creemos en la gracia de Dios aquí, en nuestra cabeza, en nuestro intelecto, pero no la ponemos en práctica en la vida diaria con los que nos rodean. Hermanos, la gracia, ¿qué es? La gracia es el favor inmerecido de Dios que tú y yo hemos recibido. Es totalmente gratuita. No puede ser comprada. No puede ser negociada. No se puede ganar. El apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 5, él dice allí: por gracia ustedes han sido salvados. Y gloria a Dios, como dice la hermana, por gracia, hermanos, hemos sido salvados. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú y yo no comprendemos la gracia y el perdón incondicional de Dios, ¿sabes qué pasa? Fallamos en ofrecer perdón incondicional a otras personas. Fallamos, hermanos. Y por esa razón, este hombre estrangulaba al otro para que le pagara la deuda. Una deuda que era insignificante ante la descomunal deuda que a él le había sido perdonada. Esto mismo sucede con nosotros. El Señor nos ha perdonado una deuda descomunal.
La deuda de nuestro pecado, hermano. Una deuda imposible de pagar. Jamás hubiéramos podido pagar esa deuda. Pero como tal vez no hemos comprendido la dimensión de la gracia y del perdón, podemos ser incapaces de perdonar la deuda insignificante de nuestro hermano. Y por eso hablo de una experiencia relativa de perdón. La segunda experiencia que podemos manifestar es una experiencia radical de perdón. Experiencia radical de perdón. Leamos los versículos 31 al 33. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchos y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? El rey esperaba que aquel siervo entendiera ese diferencial de deuda. El rey esperaba que aquel siervo entendiera lo que había pasado con su vida, que había sido perdonado. Si llevamos esto, hermanos queridos, al terreno espiritual, Dios espera lo mismo de ti y de mí. Dios espera que comprendamos la magnitud de todo lo que Él, en su gracia, nos ha perdonado. Y cuán pequeñas son las deudas de nuestros hermanos con sus ofensas. En este personaje estamos representados todos aquellos que en algún momento nos negamos o podemos negarnos a perdonar. Jesús usa esta ilustración como una severa amonestación, mis amados, a no olvidarnos de la gracia, del amor con que Dios nos ha tratado en Cristo. Al perdonar nuestros pecados, a pesar de que no lo merecíamos. ¿Podemos entenderlo? Allí en Romanos 5:8, el apóstol Pablo escribe: mas Dios muestra su amor. Vamos a decirlo juntos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, cuando recordamos el alto precio que Jesús pagó por perdonarnos, ¿cómo es que no podemos perdonar? ¿Puedes tú contar cuántas veces Dios te ha perdonado? Guau, hermanos, todos los días, cantidad de veces, el Señor muestra su gracia y su perdón en nuestras vidas. Cuando el perdón es una experiencia radical en mi vida, hermano, yo puedo con sencillez perdonar las ofensas de mi prójimo. ¿Por qué? Porque cada vez que comparo las ofensas que me hace mi prójimo en relación con las que yo le hice al Señor, el resultado será que yo necesito perdonar a mi prójimo. Amén. Hermanos, Dios espera que el hombre y la mujer que ha sido perdonado sea aún
perdonador. Dios espera que tú y yo seamos perdonadores. Y espera que la experiencia del perdón en tu corazón, en tu vida, sea una experiencia radical. Amén. El segundo aspecto del perdón que necesitamos manifestar es el perdón como evidencia de vida. En el versículo 34 dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Tremenda advertencia, ¿verdad? Para la persona que no perdona y además no quiere perdonar, Dios será como un cobrador de deudas, severo y estricto. Cuando tú y yo cargamos las ofensas del pasado, ¿sabes? Nos llenamos de resentimientos, de amargura y no perdonamos. Somos entregados a los torturadores de nuestra alma. Somos entregados, como dice el Señor aquí, a los verdugos. Aquel siervo fue entregado a los verdugos. Porque la persona que no perdona vive en una cárcel. ¿Sabías eso? El que no perdona vive en una cárcel, torturado por toda clase de conflictos internos. Está demostrado que en los hospitales hasta un 75%, oye la estadística, de personas con enfermedades físicas, tales como cáncer, artritis, enfermedades mentales, enfermedades digestivas, tienen arraigada su enfermedad en causas emocionales, tales como sentimientos de culpa, resentimientos, amargura, depresión, falta de perdón, hermanos. Falta de perdón. Hermanos, es pecado negarnos a perdonar. Puedes escribirlo en tu bosquejo. Es pecado negarnos a perdonar. El perdón es un mandato de Dios. El perdón no es una opción para el Hijo de Dios. Se nos ordena perdonar, hermanos, a pesar de lo que sintamos, a pesar de la ofensa que hayamos recibido. En Marcos 11, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26, Jesús dijo: y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, ¿qué va a pasar? Tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Las palabras de Jesús, mis amados, no dejan duda de que el perdonar es un mandato de Dios. Somos llamados a perdonar sin excepciones, sin justificaciones. No esperes de acuerdo a lo que nos dice el Señor en la parábola, que Dios te perdone a ti. Si tú no estás dispuesto a perdonar lo que otros te han hecho. Y muchas veces oímos, es que lo que me hizo es muy malo, yo no lo puedo perdonar.
es que me hirió, me lastimó, me avergonzó, me traicionó. Pero sabes, hermanos, recuerda, Dios nos da su gracia y su amor para que podamos perdonar. Es posible perdonar. Si el Señor nos pide perdonar, es porque Él nos da el auxilio con su gracia y con su amor. Cuando tú o yo no perdonamos, ¿sabes qué pasa? Bloqueamos el perdón divino para nuestros pecados. Bloqueamos la gracia de Dios. Es necesario entender que el perdón que Dios nos ha dado a ti y a mí es tan grandioso, mi hermano. Es tan significativo que lo que nos debe nuestro prójimo es tan pequeñito, que no tenemos el derecho de negarle el perdón. El perdón, hermanos, es una elección que Dios espera que hagamos cada día de nuestras vidas. Amén. El tercer aspecto del perdón que necesitamos manifestar es el perdón como estilo de vida. El perdón como estilo de vida. Y volviendo a Mateo capítulo 18, el Señor, antes de relatarles esta parábola de los dos deudores, Él les estaba enseñando a sus discípulos la forma de reconciliarse con su hermano, o con un hermano que les hubiera ofendido. Y allí en el versículo 21, antes de la parábola, dice lo siguiente: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Para entender esta pregunta de Pedro, tenemos que conocer que los judíos habían recibido enseñanzas de los rabinos, los cuales habían establecido que al ofensor se le perdonaba hasta 3 veces, no más de allí, 3 veces, según lo que ellos habían establecido. No lo que estaba en el corazón de Dios, porque esa enseñanza no provenía del corazón de Dios. Pedro cree que él está hablando con una gran generosidad y le hace esta pregunta al Señor. Pero Pedro recibe una respuesta sorprendente de parte de Jesús. Una respuesta que echó abajo su aparente generosidad. Cuando él le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y es importante entender que no es que Jesús está estableciendo aquí un sistema de conteo, ¿verdad? Basado en el número 7. Es decir, 7 por 7, 490, ¿verdad? Entonces te perdoné 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que llegas a 490 y de allí ya no vas a perdonar más. No, el Señor no está enseñando eso. El Señor lo que está es cuestionando la forma de definir el perdón de Pedro y del sistema rabínico. Jesús está hablando, mis hermanos, de una disposición incansable de perdón. Una disposición incansable, sin límites a la hora de perdonar.
El Señor está diciendo que nuestra responsabilidad es ser hombres, ser mujeres perdonadores. Estamos obligados a perdonar sin límites, como lo hace Dios con nosotros. ¿Lo entendemos? Todas las veces, hermano querido, que tu hermano venga a pedirte perdón, yo estoy en la obligación de perdonarlo. Recuerda que el perdón es una decisión de la voluntad. Es algo que tú y yo decidimos en el nombre de Jesús, porque Él nos da el poder para que podamos perdonar. No es una decisión emocional, no depende de los sentimientos, depende de la voluntad. Hermanos, el perdón no tiene límites y nosotros necesitamos entender que Dios quiere que el perdón en nuestras vidas sea un estilo de vida. Por eso la respuesta a la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Cuál es? ¿Pueden decirla? ¿Cuántas veces? Siempre, hermanos, siempre. La respuesta es siempre. Yo te pregunto, ¿es parte el perdón de tu estilo de vida? Es para reflexionar. ¿Es parte de tu experiencia cotidiana? Hermano, Jesucristo, en el Sermón del Monte, enseñó que las relaciones restauradas, que el perdonarnos unos a otros es más importante para Dios que el traer cualquier ofrenda. Eso enseñó el Señor allí. Para Él es más importante perdonar a que tú traigas una ofrenda. En Mateo capítulo 5, en los versículos 23 y 24, Jesús dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En pocas palabras, el Señor nos dice: si tú estás enojado con alguien, si tú estás resentido, ¿sabes qué? Yo no voy a recibir tu adoración. Wow. Yo no voy a recibir tu adoración hasta que no te reconcilies. ¿Lo entendemos? Son verdades, hermanos, de la palabra de Dios que necesitamos asimilar el día de hoy para que podamos salir libres, salir sanos de este lugar. Hermano, Dios no acepta nuestra adoración. No la acepta si somos culpables de actitudes de enojo hacia los demás. Y si no nos perdonamos los unos a los otros. Dios nos llama, mis queridos hermanos, a ti y a mí, a restaurar las relaciones, dando el primer paso en la reconciliación. Él no dice: espera que tu hermano venga. Él dice: ve y reconcíliate. Cada vez, mi hermano querido, que te cueste perdonar, recuerda
Recordemos el sacrificio que Cristo hizo para otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Qué grande, hermanos, el Señor en esa cruz. Fue herido, molido, maltratado, vejado, burlado, escupido, menospreciado por cada uno de nosotros. Todo eso le costó al Señor nuestra salvación. Y Él lo hizo con amor. Querido hermano, el mandamiento del Señor es: así como tú y yo hemos sido perdonados a través de la muerte de Jesús en la cruz, debemos perdonar. Somos llamados a perdonar a otros. Y este debe ser nuestro estilo de vida. Amén. Hermanos, el perdonar nos hace libres. Amén. El perdonar te hace libre. Inclinen sus rostros. Vamos a orar.